tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, voy directo al grano. La reconquista de Jersón, que ocurrió hace poco, Sí. ¿es una señal positiva de cara al futuro o es solo un espejismo? Bueno, dependiendo desde el punto en el que lo veas. En general, esta guerra, lo que se pensaba que iba a ser un conflicto breve, que iba a ser un conflicto expedito por parte de Rusia, un poquito en concordancia con lo que había sido la campaña en el Cáucaso, nos damos cuenta básicamente que el proceso no es así. Estamos desde finales de febrero, o sea, en buena medida, registrando estas noticias. La gente en Ucrania lo vive desde ese momento. Entonces, todo va a depender básicamente del esfuerzo logístico del ejército ruso en su proceso de intentar recuperar los espacios perdidos y, por otro lado, efectivamente, la capacidad logística que tenga Ucrania y, en buena medida, el apoyo que pueda recibir desde el punto de vista de no solamente del envío de armamento, sino también de insumos para poder sufragar la guerra. Veremos cuál es la tendencia en los próximos meses. Bueno, esto salió ayer. De hecho, me sorprendió eso, lo agregó a última hora. El ministro de Exteriores ruso justificó los bombardeos a estructuras civiles. Y también declaró que el riesgo de una guerra nuclear es enorme. ¿Qué tan probable sería una escalada nuclear y cómo respondería Occidente en caso de que llegara a ocurrir? Básicamente eso es lo que nadie quiere. Lo que pasa es que incluso desde el punto de vista de los bombardeos que se han registrado, por ejemplo, en la planta nuclear de Zaporilla y el riesgo que pudiera eventualmente representar también cualquier tipo de detonación a la antigua planta de Chernóbil, pudiera desencadenar otro proceso. Yo honestamente creo que ese es el último recurso y es lo que efectivamente nadie quiere. Lo que sucede también es que incluso si vemos el balance o vemos el comportamiento de los políticos rusos, nos damos cuenta que en momentos en donde pareciera que el balance de la guerra no va a su favor, siempre sale el argumento nuclear de una u otra forma. Es la única forma que tienen como para asustar. Pareciera. Ahora, también desde que empezó la guerra aproximadamente se han llevado, como negociaciones de paz que no han llevado a nada. ¿Por qué fracasan estas negociaciones de forma tan frecuente? Bueno, porque los procesos de paz no son fáciles y no son inmediatos y no son expeditos, implican negociación por ambas partes. De hecho, la última fue en el evento, en el contexto del G20, precisamente con la intervención del presidente Zelensky. Abiertamente manifiesta la intención de poder sentarse a negociar con la representación rusa, ¿no? Pero claro, en el medio de este proceso implica, por un lado, mantener una agenda. Ambos países la tienen. Por supuesto, también en el medio de este proceso debemos incorporar a la Unión Europea. Y no siempre es sencillo en el proceso de negociación. Es decir, ¿cuánto estás dispuesto a ceder y cuánto estás dispuesto a mantener? Esa es la gran pregunta. El proceso es que pudiera pasar, como seguramente es el caso, que ninguno de los dos países está dispuesto a ceder lo que quiere el otro. Claro, ahora Zelensky, para unir, Zelensky dijo que no iba a negociar a menos que Putin se vaya del poder. ¿Cuánto puede mantener él su palabra? Porque vemos que Ucrania, o sea, a pesar de que se están defendiendo, que han logrado mantener el frente, están sufriendo. ¿Qué tanto tiempo él puede mantener su palabra? Bueno, primero decir que él no va a negociar hasta que Putin no se vaya del poder es realmente es una idea, es una pauta que seguramente no se va a poder cumplir, en parte porque Putin tiene el control en buena medida del Estado, es la máxima autoridad y sabemos que tiene influencia sobre los otros poderes, ¿no? Por otro lado, el hecho de apelar a la transición política en Rusia es un llamado también por parte de Ucrania, en el sentido de apoyar eventualmente cualquier movimiento de carácter golpista que pudiera sacar a Putin del poder. Y sabemos por noticias en Occidente que esas informaciones están trascendiendo. Es decir, hay algún tipo de conspiración que seguramente el gobierno central ha frenado. Entonces, ¿hasta qué punto lo puede mantener Zelensky? Evidentemente él está apoyando a que esos movimientos se desarrollen, pero en algún momento eventualmente va a tener que sentarse a negociar. El tema aquí es los insumos y el apoyo que reciba de Occidente. Mientras eso se mantenga, probablemente las negociaciones no se puedan concretar en lo inmediato. Ahora, Occidente, hay algunos que han demostrado preocupación porque se está extendiendo demasiado la guerra. Por ejemplo, Estados Unidos, por debajo de la mesa, le dijo a Ucrania, siéntate a negociar, Claro. que no podemos seguir con esto. Macron en Francia también dijo lo mismo.
¿cuánto más puede durar este apoyo de Occidente, tanto económico como militar? El tema del apoyo a Occidente hay que verlo desde varios puntos de vista. Lo que tiene que ver específicamente con la coyuntura, pues por supuesto que aquí seguramente vamos a ver tal vez en los futuros meses algún tipo de ajuste, sobre todo en el tema de envío de insumos y de diversos recursos que se necesiten en el frente. Pero por otro lado, la importancia geopolítica de Ucrania es vital para entender este conflicto. ¿En qué sentido? Estamos hablando de las puertas de Europa en el frente oriental. Y por supuesto todo lo que implica la campaña de expansión que lleva adelante Rusia en su proceso de conquista y de avanzada. Lo ha hecho ya en el Cáucaso, lo que pasa es que el Cáucaso estaba muy lejos de Occidente. Ahorita a las puertas, efectivamente en Ucrania, pues el proceso tiene otra dimensión. Evidentemente, mantenerse en esta guerra de una u otra forma es para la Unión Europea una agenda importante de demostrarse como con el peso político suficiente para frenar a Rusia. Claro, la forma de ser el contrapeso. Seguro. Ahora, la intención real de Rusia al invadir Ucrania es algo similar, es tratar de recuperar lo que era la influencia de la antigua Unión Soviética. Porque también estaban hablando de que iban a lanzar algún ataque sobre Finlandia o sobre Georgia, o sea, de esos países que eran miembros de la Unión Soviética. Sí, bueno, Finlandia técnicamente nunca lo fue, pero por ejemplo, en el caso de Georgia, que está precisamente en esta región que mencionaba, en el Cáucaso, Rusia, de una u otra forma, probablemente utilizando diversos canales, ha buscado apoyar a movimientos separatistas en este país. Osetia del Sur, Abjasia, son dos territorios que están peleando por independencia y reconocimiento internacional y de una u otra forma son aliados de Rusia. Ahí vemos una política que luego, de una u otra forma, entendiendo los contextos diversos, se aplica al caso ucraniano. El tema de la reivindicación de Rusia o lo que Rusia ha querido desarrollar durante la gestión de Vladimir Putin no es solamente una cuestión de recuperar la grandeza o la proyección, la influencia que tenían en esos territorios. Sí, pero no solamente en el contexto de la Unión Soviética, es mucho más allá. Es la idea de reconstruir la gran Rusia. ¿En qué sentido? De convertirse en el imperio que históricamente había sido, más o menos desde inicios del siglo XVIII, con un poder lo suficientemente grande como para enfrentarse a Occidente. El tema de la invasión a Finlandia, bueno, la historia entre Finlandia y Rusia es una historia de conquistas y de independencia que sería pues espacio para otra entrevista. Pero de una u otra forma también Finlandia inteligentemente en el siglo XX logró desembarazarse en buena medida de la influencia de la Unión Soviética y logró un poco mantenerse en dos frentes. Mantenerse en buenas relaciones tanto con Occidente, repito, Unión Europea, los países europeos y por supuesto Rusia. Bueno, la presidenta de la Comisión Europea recientemente propuso una corte alternativa para juzgar los crímenes de guerra que han ocurrido en Ucrania por el ejército ruso. Esto sería una forma de demostrar todas las atrocidades que han ocurrido en territorio ucraniano por parte de las tropas rusas. Por supuesto, en alguna medida también es la reivindicación de la Unión Europea diciendo nosotros somos efectivamente los garantes y los defensores de la libertad y de la democracia y de la misma medida, en esa misma medida pues estamos reconociendo lo que han sido los crímenes y los hechos dramáticos que hemos visto, incluso las noticias hacia no solamente soldados sino hacia civiles, ¿no? Esto por un lado tiene, por una parte lo podemos ver desde el punto de vista de lo que implica el imperio de la ley y la aplicación de la ley, y por otro lado, por supuesto, debilitar la imagen de Rusia hacia el mundo, empezando por los aliados de Rusia. Bueno, yo creo que para cerrar, porque creo que estamos justo en el límite de tiempo, ya estamos viviendo consecuencias de la guerra, o sea, el tema del trigo, la recesión económica. ¿Qué más puede venir en un futuro como consecuencia de la guerra? Porque ya vamos a cumplir un año desde la invasión. ¿Qué más puede venir? Bueno, lo que espera precisamente Europa durante este invierno, que sea una de las épocas más complicadas y más difíciles por el tema energético y por lo que representa la energía rusa para alimentar los calentadores, en general garantizar la calefacción a Occidente. ¿Qué estamos viendo en este momento? ¿Qué podemos esperar? Incremento de los precios del gas en general, de la calefacción en Occidente. Podemos esperar seguramente, aunque han habido alternativas para evitar que esto suceda, escasez de alimentos
y eventualmente, por supuesto, unas tensiones que continuarán siempre y cuando los dos estados no se sienten en buena medida a plantear de manera cierta la posibilidad de negociar una paz. Bueno, como extra, esta guerra puede traer una posible tercera guerra mundial. Eso se ha hablado mucho. Sí. Pero en caso de que haya esta hipotética escalada nuclear, eso podría ocasionar esta posible tercera guerra mundial. Bueno, ya ahí estaríamos entrando en el terreno de la especulación. Yo quiero pensar que de una u otra forma no llegaremos hasta este punto, porque hablar de una guerra nuclear significa no solamente la destrucción de Rusia o de Ucrania, sino estaríamos involucrados exactamente en una escala global, con todo el drama y con todo lo dramático que pueda ser en general para la comunidad global. Esperemos que eso no suceda. Yo quiero y aspiro y defiendo pues la agenda en favor de la paz y de la negociación, más allá de la escalada de la guerra, ¿no? Profe, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas